Buenas tardes, creo que está en silencio. Bueno, están grabando ahí la esta. ¿Me escuchan? Sí, profe. La profesora no ha entrado. Es que aún no ha hablado él, nomás puso la presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. Sí lo escuchamos. Sí, Lick. maestro. Sí, lo escuchamos. Muy bien, vamos a comentar. Recordarles que habíamos visto que íbamos a dar 5 minutos de tolerancia, ¿verdad? Es decir, que la clase se iba a iniciar a las 5:05. ¿Vale? Nada más para que pues, por ahí lo tengan en cuenta. Sin embargo, pues yo me conecto a las 5:03 y en cuanto aparece ya la presentación, pues significa que ya estoy aquí, nada más que les doy oportunidad de que pues sus demás compañeros se vayan conectando a la clase, ¿vale? Bueno, eh, por ahí está subida la clase pasada, ¿verdad? ¿Sí la pudieron ver? ¿La vieron la clase pasada? Sí, maestro. Sí, sí, Muy bien, maestro. muy bien, bueno. El día de hoy toca el tema del derecho y la estratificación social. Y bueno, podrá sonar algo, digamos, rimbombante. Puede acercar tantito más el micrófono, profe. Está ahí muy despacito. Estoy usando audífonos, ¿sí me escuchan bien? No, se escucha muy pegada. Yo lo escucho así como muy lejos, ¿Muy profe. lejos? Sí, Ok. se oye raro. También lo escucho muy lejos, profe. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Así Sí, es. ya. Sí. Entonces Bien, decíamos, gracias, profesor. Ya se escucha mucho mejor todavía. sí, Gracias. no se preocupen. Decíamos que el tema de la estratificación social pudiera sonar muy rimbombante, sin embargo, pues esto se refiere a la forma en que las sociedades se organizan dependiendo de ciertos criterios, como es la clase, el ingreso, la educación, la raza. Estas organización o estas maneras de organizar a la sociedad, pues va a ser un reflejo de la sociedad. Y el derecho, lejos de ser una herramienta que adopte una postura neutral, interactúa constantemente con estas jerarquías. Es decir, que puede reforzar o legitimar estas, pues digamos, maneras o categorías en que se organizan a las sociedades. Y esto lo hace mediante mecanismos de protección y distribución del poder. Es aquí donde nuestra materia de estudio va a entrar en un profundo análisis de cómo es que el marco legal, es decir, el conjunto de leyes, reproduce o combate las desigualdades en estas estructuras. Por ejemplo, cómo los códigos legales favorecen a ciertos grupos o dificultan el acceso a otros grupos. En nuestro país, esta clasificación social o esta división social es particularmente marcado. Hay factores como el pertenecer a un grupo indígena o el nivel socioeconómico, el género y la ubicación geográfica que condicionan severamente las posibilidades de acceder y beneficiarse de algún derecho. Este enfoque es clave para que ustedes, los futuros rectores de la sociedad, estén conscientes del impacto que pueden tener las normas en la sociedad. Y es así como ustedes también pueden señalar o pueden, eh, digamos, abonar a que estas clasificaciones o estructuras sociales
cambien y sean más benéfica para los integrantes de la sociedad. Es así como pasamos, pues, al derecho y la clase social. Una de las dimensiones más evidentes de esta clasificación o de estas categorías sociales, pues son las clases sociales. Y bueno, el acceso del derecho está a veces vinculado al nivel de ingreso de las personas. En nuestro país, pues solamente algunas personas que tienen mayor recurso económico pudieran hacerse de alguna defensa más óptima o asesoría especializada. Mientras que muchas veces personas de bajos recursos tienden a tener una defensa, pues digamos, menos adecuada para poder afrontar sus problemas legales. Cuando nosotros hablamos de clases sociales, ¿sí? Pues hablamos de una clasificación que se hace dependiendo de mayormente los ingresos, ¿sí? ¿Qué clases sociales existen en nuestro país? O bueno, digamos, ¿qué clases sociales existen en general? Pues son tres a grandes rasgos, ¿no? Clase baja, clase media y clase alta. Dentro de la clase media, pues tenemos la clase media alta, media baja, ¿no? ¿Qué va a definir, vaya, mayormente a qué clase social vamos a pertenecer o a qué clase va a pertenecer una persona? Pues evidentemente el tema de los ingresos económicos, ¿sí? ¿Cómo? Pues sí, dependiendo del dinero que una persona gane al mes o genere al mes, va a ser que se le va a clasificar en una de estas clases sociales. Podemos decir entonces que digamos que de los 3,000 a los 10,000 pesos puede estar en una clase baja, ¿no? De los 15,000 hasta los 60,000 o 40,000 pesos, pues podemos estar en una clase media. Y ya de los 60,000 a los infinitos, pues entonces estaremos en una clase alta, ¿sí? Y bueno, ¿por qué es que el derecho estudia las clases sociales? Primero porque estamos en la materia de sociología jurídica, ¿no? Y tenemos que entender que las sociedades se dividen, que queramos o no, hay una división de clases, ¿sí? Y que además estas clases sociales muchas veces tienen ciertos privilegios o tienen ciertos eh, favoritismos. ¿Por qué? Por pertenecer a esa clase social, ¿no? ¿A qué me refiero? Pues que primero, como lo vemos, eh, aunque nos cueste trabajo, aunque la teoría diga, lo veremos más adelante, aunque el artículo primero constitucional diga que todos somos iguales ante la ley, la realidad, ¿sí? Y eso es muy importante, pues en nuestro país malamente existe un dicho que dice, como te ven, te tratan, ¿verdad? Es decir, que en base a tu apariencia también es la manera en que te van a tratar. Y evidentemente las instituciones públicas, juzgados, fiscalías, pues al estar en contacto con personas, los trabajadores de ahí pues tienen ciertos prejuicios o tienen cierta manera de, digamos, encasillar a las personas y por eso también pues se da una diferencia de trato, ¿no? Se dice que en nuestro país no somos racistas como en Estados Unidos, que hacen diferencia por el color de piel, por la nacionalidad. En nuestro país somos clasistas, ¿no? ¿Y qué es el clasismo? Pues esta distinción e inclusive discriminación por la clase social. Es decir, que en nuestro país importa más dónde vives, cuánto ganas, qué ropa vistes, qué carro traes, que el hecho de que pues tú puedas tener el conocimiento, puedas tener las capacidades para acceder, dígase a una oportunidad, dígase a una institución o inclusive pues a algún derecho, ¿no? Entonces, vemos cómo el derecho, sí, en lo abstracto, en la ley, nos dice la Constitución, inclusive lo veremos más adelante, que está prohibida la discriminación, pero pues en la realidad, sí, funciona este dicho de cómo te ven, te tratan, ¿sale? ¿Ustedes qué piensan? ¿En nuestro país sí hay clasismo? Sí. Sí, aún en la actualidad hay mucho. Bastante, maestro, Bastante, porque bastante. La verdad que sí. creo que nuestro país se ha dado a Buenas conocer tardes. como parte de la triste realidad, profesor, de que vivimos pues de lo peor y nos está costando entender que nosotros no
nuestro país vive de esa manera. Sí, vaya, malamente, ¿verdad? El hecho de De hecho, que, adelante, profe, de hecho, criticamos mucho a la gente que viene de fuera a trabajar aquí a Nuevo León, a Monterrey, a la ciudad de Monterrey. Criticamos mucho a ese tipo de gente, pero esa gente viene a trabajar, no viene a que ¿cómo le explicaré? lo A ver si te discriminan. cae bien o esto, lo otro. Esas personas vienen a trabajar y yo digo que se debe mucho respeto a ese tipo de personas, ¿verdad? Desde un albañil hasta uno que recoge basura, hasta un licenciado, digo, ¿verdad? Ok, Y gracias. también, Sí, de maestro, verdad. yo creo que sí, Adelante. vamos, se da en todos los ámbitos, tanto la iglesia como la sociedad, en universidades, en cualquier ámbito social. Somos clasistas, como dice usted, somos discriminatorios, a pesar de que hay leyes, a pesar de que tenemos en la Constitución consagrado ese privilegio, pero no se respeta prácticamente en ninguna parte. Todos los grupos sociales de mexicanos, yo creo que existe eso. ¿Puedo hablar? Adelante, ¿quién Eh, habla? Nada más díganme quién habla para ubicarlo. Michelle Rodríguez. Adelante, Nacho. Muchas gracias, Lick. Quiero decir que sí, me han dicho que se rige por dinero, ¿no? Y dentro del dinero están las clases sociales, como nos lo está contando maestro. Y pues, puedo poner un ejemplo, si me da permiso, es bastante corto, la verdad. Sí, Por adelante. ejemplo, hubo un caso en Ciudad de México, del artículo de las amenazas, que aquí también lo tenemos, que es el 291 y 292 del Código Penal de Nuevo León, Ah, que allá ya. en el Código Penal de la Ciudad de México es el 282 y 284, creo. No, 282 y 283. Y lo que pasa es que una persona este, denunció que lo amenazaron, ¿verdad? Porque se supone que es delito, pero no pasó nada realmente. Entonces, ¿de qué sirvió el artículo, no? Si se supone que nos defiende la ley. Sí. Sí, vaya, es un poco lo que decimos, ¿no? Que, pues, y que de eso se trata la clase, ¿no? Más que de otra cosa que ustedes como futuros profesionistas eh, vayan concebiendo o vayan entendiendo que muchas veces el derecho está plasmado de una manera, pero la sociedad lo ve de una manera, las instituciones lo ven de otra manera y al final del día se aplica de una manera diferente, ¿no? Adelante, por ahí hay dos personas que levantaron la mano. Hola maestro, buenas tardes. Mi Buenas nombre es tardes. Rosario. Le iba a comentar que hasta en la educación, en las escuelas hay desigualdades y clasismo. Quien tenga más dinero tiene una mejor educación. O sea, simplemente se ve en los colegios. Yo tengo a mi niña en un buen colegio y cuando fui a ver varios colegios eran demasiados fijados en tu trabajo, en cómo ibas vestido, o sea, como usted dice, cómo te ven, te tratan. Sí, claro, evidentemente. Eh, gracias. Adelante, vi a alguien más que levantó la mano. Sí, hola, buenas tardes. Adelante. Comentario es sobre respecto a la institución como el del CODE. Hace poco hubo un destaque. Te perdiste, Josefina. ¿Sí me escuchan? No. Permítele que en lo que regresa Sí, la profe. compañera. Adelante, adelante. Gracias, Enrique Rodríguez. Buenas tardes a todos. En comparación a lo que decía el compañero Michel, normalmente cuando hay un delito de amenazas que se maneja mucho aquí en el estado de Nuevo León, es de que se llega a una mediación. Y aquí tiene Ok. que ver las dos partes, tanto la afectada como la parte que afecta, se podría decir. Entonces también depende mucho de las personas, si en este caso le dan el seguimiento o no le dan el seguimiento a la denuncia. Por eso las carpetas se quedan en la maraña de todos los archivos. Creo que es en general que ahora, después de las audiencias que son en video, se podrá decir,
ya tratan de que ese tipo de denuncias, como muchas veces no son tan críticas, sean, se termine lo más rápido posible, que termine más rápido ese tipo de denuncias. Sí, vaya, se procura que tengan una salida alterna, ¿verdad? Que no se sature el sistema judicial, ¿verdad? Que no se sature a los jueces, sino que se vaya por una salida alterna. Adelante la compañera que estaba manifestándose. Sí, ¿me escucho? Sí, adelante, Josefina. Le comentaba de que hubo un robo, se llevaron más de 7,000 pesos en esa casa, pero como eran jóvenes, los que vivían en esa, era casa ya propia, pero eran jóvenes, llegaron los de la ministerial y dijeron, Sí. no, pues no van a proceder en nada porque no hay cámara cerca, ni tampoco, nada más dijeron, cómprense un perro y nada más. Y hace como 15 días, a 2 casas de esa casa que robaron, se llevaron una moto. Pero da la coincidencia que en esa casa vive una señora que trabaja en la fiscalía y la otra es de policía de la mujer. Y ellos rápido vinieron y sacaron huellas y tomaron y buscaron todo. Más sin embargo, pues tampoco encontraron la moto. Pero Ok. ahí se ve la diferencia. Si, si uno que los ven de que no van a poder hacer nada y que van a quedar así impunes, ahí los dejan. Y los que trabajan para ellos o que tengan una influencia más alta, a ellos sí los tratan mejor, por así decirlo. Ok. Sí, Maestro, vaya, adelante, ¿quién habló? yo soy Jacqueline Espinosa, buenas tardes. Adelante, Jacqueline. Mire, hace como 2 años aquí en la casa se metió a robar un muchacho. Este, y nosotros supimos quién fue y cuando pasó la patrulla le dijimos que él había sido. Y Ok. resulta que la patrulla, los policías, nos ignoraron porque dijeron que como no teníamos un video Ok, donde él estaba robando, pues no procedía nada y pues ahí lo dejaron. Entonces, ok, nos quedamos así como que, entonces dijo mi esposo, o sea, ¿cómo? Y, o sea, ¿y yo cómo voy a saber para grabar yo que se van a meter a robar? O sea, yo no tengo aquí una cámara en mi casa. claro. Dijo, bueno, entonces a la otra que se meta a robar, porque era muy seguido aquí en la cuadra, dijo yo sí le voy a hacer algo. Y le dijeron los policías, sí, nada más que si usted le hace algo a él, ahí sí lo voy a detener a usted porque usted lo está amenazando ahorita. Ok. Entonces nos quedamos de que, ¿cómo? No sé Igual cómo si me está eso, permite, la verdad. Sí, me mire, permite ahí con lo de la compañera. sí, Es mire, que nada más, también debemos de saber que ahí está la flagrancia. sí, miren, Entonces, bajo la flagrancia, si tú lo ves en ese momento, es como la autoridad puede actuar. sí, Aquí hay que checar bien el Código Nacional de Procedimientos Penales porque hay, aparte de la flagrancia está lo de momento después, pero eso significa, bueno, eso se refiere a que si el policía lo ve, le tiene que dar seguimiento. En ese caso ahí se puede hacer la detención, porque si ya no hay flagrancia, si el robo de su pertenencia, fue a la 1 de la tarde y luego lo ven a las 2, 3 de la tarde, un ejemplo, ya no se puede, ya se perdió la flagrancia, entonces ya no ajusta la detención. Normalmente eso pasa acá de este lado y lo siguen de oficio. Es cuando aplica mucho la denuncia que hacen en CODE mediante llamada virtual y ya se encarga lo que es la fiscalía o en este caso los ministeriales de darle seguimiento a esa carpeta. sí, vaya, Maestro, hay un proceso, ¿verdad? Hay todo un procedimiento. Pero vaya, el punto fundamental de a lo que yo quiero llegar con este subtema del día de hoy es que ustedes entiendan que primero, pues, aunque no queramos, existe una clasificación social, ¿verdad? Aunque no queramos, ustedes cuando hacen un estudio socioeconómico les van a preguntar dónde trabajan, cuánto ganan, ¿sí? Y pues evidentemente la sociedad se clasifica. Y al clasificarse también, el derecho lejos, o sea, es un poco lo que hablábamos en la clase que es, la pudieron ver la semana pasada, pues el derecho al final del día primero se hace por seres humanos que pueden tener una moral, que pueden tener prejuicios
Y segundo, se aplica por seres humanos que también pueden tener prejuicios y que pueden tener estereotipos, ¿sí? Y para a pasar al siguiente tema, es el hecho de que ustedes también entiendan, pues que muchas veces la realidad no es lo que pasa con lo que la teoría dice, ¿sí? Y que malamente, ojo, malamente en nuestro país existe un dicho que, vaya, ustedes sabrán si es verdad o no, que dice que la justicia se hizo para las personas que tienen dinero, ¿verdad? Lamentablemente, yo lo he escuchado mucho, ese dicho. Cada uno de ustedes sabrá si es verdad o no es verdad que la justicia se hizo para los que tienen dinero, pero sí les quiero dejar en claro que, pues, a mi percepción y a mi experiencia, pues evidentemente el hecho de que una persona pueda tener una buena defensa es caro, ¿sí? ¿Alguien sabe aquí cuánto anda un peritaje médico? ¿Alguien tiene idea de cuánto cuesta un peritaje médico forense? El No. peritaje médico va a rondar entre los 10,000, 15,000, 20,000 pesos, depende del perito Arriba. que te haga el dictamen. Exactamente. Simplemente, ¿alguien sabe de aquí cuánto anda la prueba de ADN en el caso del reconocimiento de paternidad? Yo había escuchado que está como en 20,000 pesos. Sí, o sea, yo a lo que quiero llegar es que, vaya, a veces se cumple un poquito este tema de que, pues, una buena defensa es cara, ¿sí? Un peritaje médico, es decir, oye, ¿sabes qué? Eh, no sé, una persona está acusada de violación, está acusada de abuso, pues la fiscalía aporta su peritaje médico. Yo como abogado quiero aportar un nuevo peritaje médico, pues no me va a bajar de 20,000 pesos, ¿verdad? Eso es de un solo peritaje. Ahora, si quiero un peritaje psicológico, va a ser de otros 20,000 pesos. Es decir, una persona ya se va a gastar 40,000 pesos solamente en dos peritajes, ¿verdad? Entonces, sí quiero que ustedes vayan concebiendo esa idea, ¿sí? Que, pues, sí el hecho de poder llegar a una buena defensa, pues va a querer o significará que se va a cortar, pero regresamos. Significará que su, pues, cliente debe de tener el recurso económico para aportar nuevas pruebas, ¿sale? Es simplemente la prueba de ADN, como bien comentaban, anda de los 15,000 a los 20,000 pesos, ¿verdad? Primeramente los paga la persona, que obviamente muchas de las veces es mujer, y si sale positivo, pues ahora sí se lo cobran al papá. Pero pues muchas veces eso nos detiene o detiene a las personas para poder seguir con los asuntos o con el trámite legal, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. Muy bien. Déjenme les proyecto. Muy bien. Bueno, otro de los temas pues es el derecho, el género y la desigualdad. El género es una de las variables centrales en las cuales pues también esta categoría social, esta clasificación social, pues se ve impregnado. Y el derecho ha jugado un papel muy importante, ya que muchas veces ha reproducido ciertos roles tradicionales que pertenecen a un hombre o a una mujer, pero a su vez también ha sido una manera en que se ha transformado el reconocimiento y protección de ciertos derechos de las mujeres y de las personas de la comunidad LGBTIQ+. A lo largo de la historia, muchas normas legitimaron la subordinación femenina en lo civil, en lo laboral y en lo penal. Incluso hoy el sistema legal reproduce ciertos estereotipos de género en su interpretación y aplicación. Esta violencia contra las mujeres ha hecho que se haga más visible ciertos problemas como discriminación laboral, feminicidios, limitación de acceso a la justicia. En nuestro país, a pesar de que existen diferentes normas jurídicas que avalan derechos de las mujeres, pues también existe pues una falta de, digamos, práctica en la vida real. Y es así que pues
nuestro país intenta dar una igualdad sustantiva, que ojo, pues también ya está reconocida en la Constitución, ¿verdad? El hecho de que las mujeres y los hombres somos iguales ante la ley es algo que ya está reconocido en la Constitución. Sin embargo, pues no se ve o no se refleja en lo que pasa en la vida cotidiana, ¿sí? Simplemente yo les pregunto, ¿Nuevo León ha tenido una mujer gobernadora a lo largo de su historia? No, No. No. Cre- ¿Creen No, us- que yo sepa, no. No, ¿verdad? ¿Creen ustedes que en 2027 son las próximas elecciones? ¿Creen ustedes? Digo, no somos este, adivinos, ¿verdad? Pero ustedes que palpan, digamos, el escenario político, ¿creen ustedes que estamos en posibilidades o están en posibilidades de que en 2027 haya una mujer gobernadora? yo Sí, digo sí, que sí. sí. Sí, Digo, sí. si hay una mujer presidenta, ya puede haber una gobernadora. ¿Se Yo creo que escuchan? sí. Bueno, Yo bueno, creo que sí. mi pregunta más concreta. ¿Creen que haya candidatas mujeres? O sea, esa es Sí, Sí, mi... sí, sí, sí las hay. sí, Sí, Bien. sí. sí, Sí, las hay. candidata sí. Y de Sí, hoy sí en las día la hay. mujer, Lo que pasa es de que hay falta a veces está, como quien dice, tener una preparación. Ma- Porque ma- muchas de las veces, pero ¿a quién van a una, lanzar? A Mariana. más que nada es, Por eso le Sí, comento que no Samuel va a vale sentar a Mariana, yo digo que a lo Movimiento este, Ciudadano. mucho. está Mariana, está esta, la Porque por... de Tatiana Cloutier, por Judy eso una Díaz. ah, sí es cierto. muy buena Sí, candidato. sí es capacitada, cierto. porque es una señora que estuvo anteriormente en la antigua administración federal y dio muy buen papel, o sea, resaltó Nuevo León, fue una de las mujeres más fuertes y que en su momento confrontó la situación de la desigualdad de la mujer entre el hombre y eso hizo que resonara el país y que la mujer hoy en día se encuentre más abierta y con más expresión dentro del género masculino y femenino, pero Tatiana fue una de las mujeres, profesor, que se destacó dentro del gobierno anterior y que fue que despertó a muchísimas mujeres hoy en día que lastimosamente, y lo tengo que decir sin ofender a los compañeros hombres, Claro. pero el género masculino por décadas se dedicó a humillar una y otra vez a la mujer, pero que Tatiana llegó y puso las cosas, las cartas sobre la mesa y dijo, la mujer no puede seguir humillada una y otra vez, y lo hablo por mi estado, y creo que eso fue lo que resonó que hoy en día Tatiana está resaltando como una buena perfil para ser gobernadora. Ok, gracias. Porque por el Bueno, PRI, yo creo, maestro, porque que por el PRI se escucha a Adrián, ¿verdad? ¿Estoy en lo correcto? Sí, maestro. Digamos que los candidatos PRI es Adrián, Movimiento Ciudadano es Mariana y a lo que escuchaba su compañero por Morena sería Tatiana, ¿es así? Sí, maestro. Así es. Ok, bueno, existe una alta probabilidad de que sea una mujer, ¿no? No Eh, van a permitir los partidos políticos, la verdad. ¿Mande? Porque no creo que lo permitan los partidos políticos. Por parte de Movimiento Ciudadano, yo creo que sí, Mariana, porque actualmente pues su esposo es el gobernador, pero la verdad le falta bastante a mi parecer, y Sí. a pesar de que Tatiana Cloutier sea muy buena, este, recordemos que aún así en los partidos políticos hay demasiado, no sé cómo decirlo, si machismo o se va más por los hombres para candidatos. Ok, vaya, fíjense, sociológicamente va a ser un buen análisis lo que va a pasar en el 2027, ¿sí? Si se lanza Adrián, si se lanza Mariana y si se lanza Tatiana, o si se lanza Adrián, vaya, si se lanza un hombre, para no entrar en problemas, si se lanza un hombre y dos mujeres o cuatro mujeres, sí, va a ser un buen análisis y un buen experimento social quién gana, ¿verdad? O sea, ver si todavía existe este machismo en Nuevo León de que se piense que una mujer no puede ser gobernadora o si eh, pues ya están preparados para tener a una mujer gobernadora, ¿no? Y ojo,
Esto no es algo que sea de un estado, que sea de un país, sino que, eh, sino que es algo que precisamente eh, pasa en Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos no ha tenido una mujer gobernadora. Se lanzó la vez pasada Hillary, no ganó. Pues esta vez se lanzó Kamala, no ganó, ¿verdad? Entonces, o sea, Estados Unidos tampoco se ha visto preparado para tener a una mujer al frente del país, ¿verdad? ¿Y esto por qué viene a colación? Porque pues evidentemente el tema de esta desigualdad no es solamente algo que se vea en nuestro país, sino que es algo que me atrevería a decir está en toda América Latina, ¿no? Inclusive Estados Unidos. Sí, que pues a diferencia de otros países, Brasil ya tuvo una mujer presidenta, sí, hay otros países, Perú también ya tuvo mujeres presidentas, entonces pues digamos que puede servir para el análisis social lo que va a pasar en el 2027, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? Sí, profesor, puedo hablar, Adelante. soy Michel Rodríguez. No me Adelante. voy a desviar del tema, maestro. Quería decir que ha habido mujeres que han sido alcaldesas, ¿verdad? Es un Sí, rango claro. menor dentro del derecho, pero yo creo que sí es posible, ¿no? Si la presidenta Claudia Sheinbaum lo logró, yo creo que al menos en México ya no está tan alejadas las posibilidades de que suceda. Bueno, digo, sí, sí. Pues sí, pero hay que recordar que Claudia viene pues de un padrinazgo, ¿no? De un hombre, ¿sí? Hubiera sido interesante que eh, en el 2018 que se lanza Andrés Manuel, en vez de Andrés Manuel, se hubiera lanzado Claudia y ahí sí ver un experimento puramente social de qué es lo que los mexicanos piensan, ¿verdad? Digo, es a título personal, ¿verdad? Pero sí habría que ver o estar checando lo que va a pasar en Nuevo León, ¿sí? Para ver si realmente, pues, digamos, ha cambiado la ideología, ¿no? ¿Alguien Buenas más? tardes, profe. Adelante, Buenas Fidel. tardes. Mi nombre es Fidel Villanueva. Mi opinión es de que pienso yo que cualquier persona que venga de abajo y venga a gobernar, ya sea mujer o hombre, se le ha olvidado que el gobernar o ser alcalde es educar un pueblo, no venirlos a someter a lo que ellos quieren. Yo siempre he visto mal eso, o sea, le dan unas migajas al pueblo y ya con eso lo tienen contento. Y una persona, yo pienso que una persona que viene desde abajo y venga bien educada, con buenos valores inician desde la casa, yo pienso que ha de ser muy buena gobernadora. Hay, hay gente que sí puede serlo. Ok. Vaya, tú más que un partido piensas en las bases del o de la candidata. ¿Es Si me permite, correcto? con lo Ok. que comentaba el compañero, de hecho, el video que nos mandó ver de Weber y de Carlos Marx, aquí el compañero se está yendo mucho por lo de Weber, que decía que la burguesía para él tenía que ver también con, de los tres puntos que le marcaba Carlos Marx, uno de ellos era de que él defendía la burguesía no por el capital, sino que podía ser un académico, un escritor, un artista. Entonces yo pienso que así es como le está plasmando el compañero que terminó ahorita su narrativa. Ok, muy bien. Oiga, Mm, maestro, Adelante, Pedro Guerrero, este, adelante, Pedro. pues aquí pasa lo que, como en la película de La Ley de Herodes, por muy buena que Ok, sea la persona, termina quebrantado, ya sea por su cabildo o ya sea por él mismo. Exacto. ok, O sea, no muy importa bien. que sea hombre o que sea mujer, terminan corrompidos por el dinero. ¿Y Exacto. quién afectan? Al pueblo. Muy bien. Que Sí, de vaya, hecho, lo, lo, perdón, lo, profesor Rodrigo, nada más me pues, gustaría poner pausa, ¿sí? Porque ese tema lo veremos en la siguiente clase, ¿verdad? No me gustaría agotar ese tema. Igual a los que no habían estado, habíamos encargado de tarea, creo que desde la primera o segunda clase, el hecho de ver la película La Ley de Herodes, ¿verdad? Igual, lo retomamos en la siguiente clase para ahora sí abordar y que, digamos, podamos desarrollar todo el tema. ¿Les parece?
Muy bien. Sí, Muy está bien. bien, profesor. Nada Vamos a... más un detalle. Hemos estado hablando mucho de desigualdad, que esto, que el otro, pero lo estamos enfocando demasiado hacia la mujer. Y me gustaría dar un ejemplo que se vio, no me acuerdo si me parece en Saltillo, sobre la violencia vicaria. Sí, A mi claro. parecer, la violencia vicaria se ha hecho más frecuente en mujeres que cuando se divorcian le dicen al marido, tú ya no vas a ver a los hijos por tal y tal y tal y Ok. tal. Y aquí pasa que si un hombre la ejerce, ahí sí le aplican la ley estrictamente. Y si una mujer hace eso, pues es muy diferente. A mi parecer sí se ha visto mucha diferencia. Ok, gracias, Ángel. Vaya, yo lo digo porque es un tema que viene en el temario, ¿verdad? O sea, no crean que los temas que yo pongo aquí son porque, pues, yo así lo quiero hacer, ¿no? O sea, vaya, mi posición como catedrático debe ser neutral, ¿verdad? Pero pues sí tengo mis puntos de vista personales, ¿no? En ese sentido, eh, es interesante lo que comenta el compañero Ángel sobre la violencia vicaria. Si pueden, investiguen sobre el asunto que precisamente pasó en Saltillo, ¿sí? Pero sí quisiera que ustedes concebieran que venimos de años de una discriminación sistemática y social hacia las mujeres, ¿verdad? No sé si lo pedí, pero igual consúltenlo. Fíjense hasta qué año pudieron votar las mujeres. Ya lo habíamos comentado, no me acuerdo. Creo que sí, ¿verdad? ¿Hasta qué año pudieron votar las mujeres? Creo que es 1950, ¿no? No, debe ser como 1985, 1970. Chéquenlo, por favor. Sí, fue por ahí del 80 y córrele, 70 y córrele. O sea, estamos hablando, ¿verdad? Que 80, 90, o sea, llevan 30 años que las mujeres pueden votar. Inclusive lo comentaba en la clase pasada, sí, que pues eh, antes las mujeres no podían heredar. Vaya, sí ha habido un tema de violencia sistemática. Tan es así que el INEGI señaló que todavía hoy en día hay mujeres que por el mismo puesto, creo que lo habíamos comentado, por el mismo puesto ganan menos que el hombre, ¿verdad? ¿Y cuál es precisamente la diferencia o cuál es el motivo? Pues el sexo, ¿no? Oye, por ser mujer, pues te va a pagar menos, ¿no? Entonces, sí me gustaría, ¿verdad? Que visibilizáramos eso, ¿sale? Que venimos, digo, cada uno de ustedes puede tener su punto de vista particular, pero sí me gustaría que tuviéramos eso en mente, ¿verdad? Que venimos, fíjense, y lo enlazo con este tema. La ONU Mujeres, ¿sí? Señala que en México al día mueren 10 mujeres por el hecho de ser mujeres. Es decir, en México es peligroso vivir, para todos es peligroso vivir, ¿sí? Pero es, fíjense, más peligroso vivir en México y ser mujer. ¿Y qué es más peligroso todavía? Ser mujer, vivir en México, tener una discapacidad e inclusive pertenecer a un grupo indígena. Es decir, cuatro categorías muy vulnerables, ¿sale? Y es así como damos cabida al tema de la etnicidad. Evidentemente que los grupos indígenas también son otro grupo reducido o una minoría que evidentemente ha sido pues clasificada. Yo no lo quería decir, pero inclusive ustedes, o bueno, en el norte, ¿verdad? En el norte se ha creado malamente una palabra que denota a las personas del sur, ¿verdad? Ustedes sabrán cuál es, no la quiero decir, sí, pero pues vemos cómo el tema de inclusive no el hecho de pertenecer a un grupo indígena, sino de venir de cierto estado o municipio de la Ciudad de México para abajo, pues me genera un adjetivo que lejos de describirme, pues me pone en un tema peyorativo, ¿no? Entonces, fíjense, dijimos por un lado que existen las clases sociales, que es una categoría, después el tema de la desigualdad. Después el tema de los eh, indígenas, ¿sí? Que pues evidentemente también han sufrido un menoscabo en el reconocimiento de sus derechos y propiamente de sus, vaya,
maneras de poder hacerse valer. Vaya, es que estoy dando derecho electoral, luego ahorita doy sociología y luego doy derechos humanos. Ya mencionamos este tema de que si ustedes creen que en las fiscalías hay traductores, ya lo habíamos mencionado. No. A ver, imagínense que llega una persona, ya lo habíamos mencionado. Sí, pero sí hay traductores, ¿no? En la fiscalía. Pues a No, ver, no lo había mencionado. ¿ustedes qué piensan? O sea, imagínense que llega una persona indígena, un yaqui, un tarahumara que habla su eh, idioma indígena, porque dicen que está mal decir lengua indígena, Su no es una dialecto. lengua. eh, De dicen hecho, en el que, anexo, en un anexo de IPH, donde se muestran los derechos constitucionales, ahí viene también que aparte de ser tratado con respeto, tenemos derecho, bueno, vamos a incluirnos, tenemos derecho a un traductor. Es importante tener un traductor en la fiscalía para aquellas personas que son de pueblos originarios, Enrique, así mismo como los extranjeros que dependen del sí, idioma que hablen. Enrique, ¿tú sabes si en la Fiscalía de Nuevo León hay traductores? O sea, ¿te Sí, sí hay, consta? ¿Te consta? ¿Tú los has visto? así es, me consta. Ok. Y también en ciertos municipios, digo, a partir del 2009, 2008, que se empieza a ver la violencia en Nuevo León, también nos apoyamos mucho con los compañeros oficiales, ya que muchos compañeros oficiales vienen son originarios de pueblos étnicos, entonces también en ellos nos apoyamos para la traducción de la misma persona, sea como víctima o sea Fíjense. como la que comete el delito. Y su compañero lo dice bien desde el 2015, es decir, de 2015 para atrás, pues evidentemente no existía esto, ¿sí? Ahora yo les pregunto, ¿alguien trabaja en un hospital público? ¿Sabe si en algún hospital público le consta por ser un hecho propio hay traductores de indígenas? Yo me imagino que no. No, no hay, maestro. Mi hija trabaja ahí y No, nunca me ha dicho que tengan un traductor o algo. O sea, y fíjense, yo trabajé en el hospital universitario, maestro, y no, no hay. imagínense, estamos hablando de cosas básicas. La seguridad del compañero nos asegura, ¿verdad? Que sí hay. Bueno, en el tema de la seguridad. En el tema de la salud pública, pues digamos que pudiera ser, ¿no? Podemos darles el beneficio de la duda. Ahora, en el tema de la educación, imagínense que ahí a Escobedo, imagínense que allá a Pesquería llega una persona, un niño que toda su vida ha escuchado su idioma indígena. ¿Creen ustedes que en una escuela primaria exista o se tenga la capacidad de poder enseñarle a ese menor? Entonces, Pues mire, maestro, ya a Sí, lo sí que debe estaba, haber. ok, soy Ana, a lo La que estaba mayoría no tienen la comentando, capacidad. En la escuela donde estaba mi hija, sí había un maestro de lengua Tenec y náhuatl. pues sí debe de haber, porque como ya hay mucha gente que no es de esta región, como decía ahorita el maestro, así como hay en los hospitales y en el otro tema que agarramos también, el deber ser es que haya, el deber porque ser, pues ya ¿verdad? hay más niños que sí traen ese dialecto, ya lo traen ese dialecto. En los trabajos no nos vamos tan lejos. Compañeros hablan por teléfono con sus familiares y hablan en su dialecto y ya como que ya se hace más normal. Ahora, digamos que esto pasa en Monterrey, ¿no? Una de las capitales más industrializadas, con mayor capital hu- humano y económico, pero imagínense qué pasa en las sierras de Oaxaca, qué pasa en las sierras de Chiapas, ¿sí? O sea, que eso era parte de lo que quería señalar, ¿verdad? Y con esto cierro que es muy importante que ustedes siempre, antes de emitir alguna opinión, vaya, que ustedes siempre tengan en cuenta que a veces uno habla desde sus privilegios, ¿sí? Y uno dirá, pues oye, ¿yo qué privilegios tengo si me voy en el camión, si mi casa es rentada, si, vaya, tengo un salario? Bueno, pues esos son privilegios, ¿sí? En nuestro país, el hecho de poder tener un techo, el hecho de poder tener un transporte, el hecho de poder tener un trabajo, son privilegios, ¿sí? ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Que uno los normaliza, ¿sí?
Yo he tenido amigos que me dicen, ¿a poco hay gente que anda en camión? Así de que ¿a poco hay gente que no se puede comprar un carro? Y yo, pues sí, no, evidentemente, sí, o sea, que piensan que todos tienen carro, ¿sí? Y así ustedes, a lo mejor habrá quien piensa que todos pueden pagar un camión, un transporte, pues no. Habrá quien piense que todos tienen la capacidad de poder dormir en un techo, pues no. Que habrá gente que piense que todos comen 3 o 4 veces al día, pues no, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes entiendan que sí, evidentemente existe una desigualdad y que nosotros pues podemos tratar de ser empáticos, ¿no? ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro. Gracias. No, maestro. Muchas gracias, profe. Sí, estuvo muy buena la clase hoy. Muy bien. Y ya, por último, ¿sí? Derecho y territorio. Bueno, evidentemente que la geografía también es un factor que determina el acceso a la justicia. En nuestro país, pues, evidentemente existen zonas urbanas y zonas rurales. En el área urbana existe mayor concentración de juzgados, notarios, defensores públicos y recursos. En cambio, en comunidades rurales o indígenas estos servicios son escasos. Esto genera una desigualdad territorial, ya que refuerza esta clasificación social. Y es así como la centralización del poder hace que las capitales y inclusive la Ciudad de México tengan más acceso a la justicia que las personas que viven en comunidades más alejadas. Es claro que el costo del traslado, el idioma y el desconocimiento del sistema representa barreras que muchas veces los ciudadanos no se atreven a superar. Es el caso de los juicios agrarios, los litigios de tierras comunales y los conflictos ambientales, que pueden demostrar una mayor tensión entre la legalidad formal y la legalidad que se encuentra fuera de las capitales. El derecho se percibe entonces como algo que, lejos de ayudar, puede perjudicar. Desde nuestra materia de estudio, la sociología jurídica propone que las cosas cambien, que ya no sea solamente en las capitales o en la Ciudad de México donde se tenga mayor acceso a la justicia, sino que sea de forma igual, ¿no? Vaya, evidentemente que la geografía también juega un papel importante. eh, ¿Cuántos municipios tiene Nuevo León? 51. 51 municipios. Imagínense, ¿cuál es el municipio más al norte? ¿China? ¿O cuál es? Anáhuac. Colombia, Anáhuac. ¿Cuánto haces de Anáhuac acá a Monterrey? Unas 4 horas. Menos con la Ah, como unas 2. No, sí, de aquí a No, Bustamante más. son como 2 horas, son como unas 3 horas y media, 4 más o menos. 4 horas. Son como 4 horas. Digo, si vas a 180, pues haces dos, ¿verdad? Pero, digamos, un promedio normal, unas 4 horas, ¿no? Imagínense alguien que está ya en Anáhuac, me dijeron, y que a su hijo, en el mejor de los casos, no digamos una hospitalización, un tema de educación, no le han dado su certificado, no lo han querido inscribir y le dicen, es que lo tienes que ir a arreglar a la Secretaría de Educación que se encuentra allá en Monterrey, ¿sí? Pues evidentemente es un tema de descontento y sobre todo de desigualdad, ¿no? Oye, pues tengo que invertir 4 horas, tengo que invertir en camión, tengo que invertir en pues digamos, todos estos factores para poder ir hacer un trámite que en teoría deberían de hacer de oficio, que deberían de hacer por ellos mismos, ¿no? Y pues imagínense en un tema de hospitalización donde, oye, ¿sabes qué? El único cirujano o que les gusta, neonatólogo, no sé, una especialidad muy, muy específica, pues se encuentra en la ciudad de Monterrey, ¿no? Entonces, eso también va generando una desigualdad, el tema de el lugar, ¿no? Entonces, pues que ustedes entiendan que la sociología jurídica trata pues de entender esto, de saber por qué sucede y sobre todo pues de tratar de dar una solución. ¿Sale? Bueno, los dejo. Que tengan buena tarde, cuídense. El examen, profe, el examen. La verga nos dejó. Díganme. ¿Los escucho? Maestro, ¿nos puede comentar sobre el examen parcial? Ya se nos fue.
Bueno, como quiera, yo me imagino que se va a habilitar